Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama La Conversa de Fin de Semana. Quiero darles la bienvenida, decirles que estoy muy complacido de volver a estar aquí con ustedes para compartir desde acá, desde la provincia donde generamos la Conversa de Fin de Semana, este espacio en donde pretendemos nada más, pero tampoco menos, que brindarle a cada uno de ustedes que se conectan a esta señal de nuestra fanpage de la conversa de fin de semana. No, le otro ladito por acá, ahí está, me pierdo. YouTube, nuestro nuevo canal de YouTube, para que estén conectados con nosotros. Agradecerles a todos ellos y ellas por estarse conectando, para que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. En este espacio, donde brindamos unos mínimos puntos de vista, unas mínimas aproximaciones sobre todos aquellos temas que generan opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional y en lo internacional. Como ustedes vieron en el promo, en la introducción de este espacio del día de hoy, 7 de agosto del año de gracia 2021, vamos a tratar un tema que, si bien es cierto, hace rato está rondando por ahí en el inconsciente colectivo, solo hasta estos 10 últimos días pudo aterrizarse de manera concreta, que es por fin el paso de la formalización a través del Congreso de la República de Colombia de las famosas curules de la circunscripción especial para la paz, las que algunos llaman las circunscripciones de la paz, las curules de la paz y otros las curules de la víctima. En el contorno, en el contexto de que a partir de hoy, 7 de agosto del año 2021, ya no queda sino un año de un gobierno que durante los 3 años restantes que se completaron hoy, no había hecho cosa diferente que incumplir lo que había sido su promesa de campaña y de oponerse de una forma u otra a la implementación 100% del acuerdo de paz estable y duradera firmado entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de la FARC. Y uno de esos puntos precisamente era el de las curules en el Congreso para las víctimas del conflicto armado que durante más de 50 años ha azotado a nuestro país. De eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, eh, Sin que se nos olvide agradecerles a todas aquellas personas que han estado conectados con nosotros en nuestras redes. Reiterarles nuevamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Conversa Fin de Semana, y que nos sigan viendo en nuestro blog, que es www.laconversafindessemana.blogspot.com. Bueno, como el espacio de tiempo es pequeñito, a lo que vinimos vamos. Hoy, aquí en la conversa, como nos está apareciendo acá en el panel de toda la conversa de fin de semana, tenemos el tema de las cumbres de la paz, en el escenario de un año que le queda a este gobierno. Fue tortuoso el camino que le tocó a este proyecto de ley, que si bien es cierto, hacía parte de todo el conjunto de las medidas de implementación del acuerdo de paz estable y duradera que había firmado la guerrilla de la FARC del Estado colombiano. Pues solo hasta hoy ha sido posible que dieran un paso más en su implementación a futuro. Todos ustedes se acuerdan, nos acordamos de las famosas jugaditas de este gobierno en torno a meterle un palo en la rueda de la implementación de los acuerdos de paz. Uno de esos palos fue negarse a toda costa, a través de las mayorías que tiene este gobierno en el Congreso, a ratificar ese punto específico del acuerdo de paz estable y duradera. ¿En qué consiste este punto del acuerdo? En entregarles, o entregarle no, en brindarle a las víctimas del conflicto, que para quienes no se acuerdan, son el centro, el eje transversal sobre el que se construyó todo el acuerdo de paz, las víctimas del conflicto, brindarles a estas víctimas la oportunidad no, reivindicarles el derecho de tener voz y voto en el Congreso de la República de Colombia, de forma tal que todos aquellos proyectos de ley que tengan que ver con el desarrollo, no solamente del
acuerdo de paz estable y duradero, sino con las políticas que de una u otra manera sirvan para la reivindicación de las víctimas, para el desarrollo de las regiones donde están las víctimas, donde han sido mayormente agredidas las víctimas durante todo este conflicto, puedan tener una representación de carne y hueso. Esta representación obviamente tendría que estar en carne y voz de aquellas personas que se han registrado o que aparecen en el registro de víctimas del conflicto aquí en Colombia. Fue duro, porque como les decía hace unos instantes, el gobierno colombiano, el gobierno de Duque, pero siguiendo la huella y siguiendo el mal ejemplo de los gobiernos, del gobierno antepasado, Álvaro Uribe, y de la oposición al gobierno pasado de Juan Manuel Santos, se venía oponiendo, inclusive hoy, después de que a punta de sentencias y de recomendaciones de las altas cortes de este país se pudiera implementar este punto del acuerdo de paz, hoy todavía siguen oponiéndose con piernas, con brazos, con manos, con dientes a que se implemente. En el entendido de parte de ellos que estas curules de la paz, estas curules de las víctimas, la visión retorcida que tiene la ultraderecha de Colombia, que tiene el uribismo de Colombia, significan, según pues ese mito que han construido y que han querido pues replicar en el inconsciente colectivo de Colombia, significan una cesión del Estado al terrorismo. Esas son palabras pues de la gente de bien, de la derecha. Toda esta semana la senadora Paloma Valencia, los voceros del Centro Democrático, del Partido Conservador, los más derechizados, del Cambio Radical, del Partido de la U, etcétera, etcétera, esta alianza del uribismo hoy en el poder, han venido reiterando una y otra vez a través de los medios de comunicación que las curules de la paz son más curules para la guerra. Sembrando pues en el colombiano y colombiana desprevenida de a pie esa duda. ¿Será que le entregamos más curules a las FARC? Una vez hay que decir que no, eso no es cierto. Voy, reitero, repito, itero, nos volvemos canciones. Estas curules son para las víctimas, porque las víctimas del conflicto han sido, son y tendrán que ser el centro de atención de la sociedad colombiana en este proceso pues accidentado de la reconciliación y de la paz. Entonces, las víctimas no son para la FARC, las curules no son para la FARC, las curules son para las víctimas del conflicto, no únicamente las víctimas de un lado o del otro, como hábilmente quiere manipular el uribismo ahora esas curules, y no solamente el uribismo, bueno, los partidos tradicionales. ¿A qué me refiero? El cuento de la ultraderecha de este país es que esas curules de la paz, las circunscripciones de esas víctimas, son una sesión más para la guerrilla de la paz. De paso, negándole la oportunidad a las víctimas que ellos dicen defender, es decir, las víctimas de la FARC, a que tengan voz y voto en el Congreso. Miren cómo son de locos y de extremistas estos voceros y voceras del gobierno de derecha. En el afán de sembrar cizaña, de sembrar el odio, la desarmonía, el conflicto, son hasta capaces de negarles a las víctimas de la FARC, muchas de ellas afines incluso al uribismo, la posibilidad de tener voz y voto, incluso para oponerse al proceso de paz. Imagínense ustedes cómo es de amplio y generoso este espacio, de democrático, diría yo. Dicen ellos, a ellos me refiero a la ultraderecha de este país, que de avanzar, como todos creemos, como
digamos, este camino de implementación de este punto del acuerdo, muy probablemente, repito, dicen ellos, la ultraderecha, en las curules de la paz, las curules de las víctimas del conflicto, serían manipuladas por los residuos de la FARC, estos llamados grupos de disidencia, y otros grupos armados ilegales, ya que teoría descabellada de estos personajes todavía tienen el poder de manipular electoralmente a los ciudadanos y ciudadanas de Colombia en esas zonas en donde están situadas estas circunscripciones especiales para víctimas, es decir, lo que también hoy conocemos como los municipios PD, que coinciden con esas zonas del país que durante más de 50 años han sido duramente afectadas por el conflicto armado colombiano. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que como hay disidencias, entonces que las disidencias van a poner gente suya en estas curules. La verdad es que esto es una teoría muy traída de los cabellos, habida cuenta que pues de, el poder de manipulación política que tienen estos grupos residuales, estos grupos de delincuencia común o la llamada disidencia, a nivel político electoral pues es bastante débil, por no decir que nulo, porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, en zonas del país como el Cauca, el norte del Cauca, bueno, el Cauca en general, en Nariño o en el mismo Catatumbo, el accionar un poco delirante, abusivo, violento de estos reductos de la FARC y de otros grupos armados, pues antes que granjearse la simpatía de los posibles votantes, lo que ha generado es una repulsa, un rechazo, un señalamiento en contra de ellos. Es decir, uno no entendería cómo van a ganar adeptos o cómo supuestamente forzarían a las personas a votar cuando no estos grupos de delincuencia, las disidencias y los grupos armados residuales, pues no cuentan con la simpatía de, de, de ese posible electorado. Y de otro lado, aprovechándose de la ignorancia de muchos de nosotros en estas cuestiones del acuerdo de paz, pues se les olvida que quienes pueden aspirar a estas cumbres pues son las víctimas y con unas circunstancias, unos requisitos, unas condiciones muy particulares que la misma ley da, de forma tal que a esas curules no puedan aspirar guerrilleros, delincuentes comunes, sino víctimas de conflicto. Es decir, estas personas que están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Entonces, allí hay que pararle bola porque no es cierto pues que guerrilleros vayan a llegar otra vez al Congreso, porque la misma ley lo impide. Eh, lo que sí podría estar pasando, y en eso ateniéndonos a la historia, a la triste historia de corrupción, de cooptación, de manipulación que han demostrado los partidos políticos tradicionales, que antes nomás estaban divididos en dos, conservador y liberal, y que ahora pues han cambiado de denominación, algunos de ellos inclusive se les ha vuelto a otorgar la personalidad jurídica, es aquella de tratar de cooptar, es decir, de coger para sí a estos candidatos y candidatas de las víctimas para que terminen sirviéndole a los intereses de estos grupos políticos tradicionales de derecha en Colombia. Hace unos 1 o 2 años, cuando apenas se estaba tratando de implementar o estaba transitando en el Congreso de la República esta ley, ya escuchábamos, por ejemplo, acá en el norte del Cauca, cómo políticos tradicionales de acá del norte del Cauca estaban, inclusive ellos mismos, aspirando a
a usurpar el papel de las víctimas para llevar a cabo su proyecto político de aspirar a la Cámara o al Congreso en términos generales. Políticos que se habían quemado, alcaldías, gobernación, en su aspiración al Congreso, pensaban reencaucharse a través de estas curules especiales de las víctimas. Afortunadamente, pues la reglamentación de esta ley pues, impide que suceda eso. Sin embargo, no obstante de que estos políticos estén, digamos, en teoría vedados para aspirar en nombre de las víctimas, sí estamos siendo espectadores de algún tipo de maniobra por parte de estos políticos adscritos a los partidos tradicionales, tendientes a acoger en su seno, a arropar en su maquinaria política tradicionalista a este grupo de compañeros, compañeras, de amigos, amigas, de paisanos y paisanos, víctimas del conflicto, para que en lugar de circunscribirse pues a la lucha por llegar en torno de las víctimas del conflicto, lo terminen haciendo en el entorno de una maquinaria electoral proselitista que terminaría beneficiando a los sectores políticos tradicionales de estas regiones tan azotadas por el conflicto. Entonces ahí hay que llamar la atención de manera muy respetuosa, pero también muy firme, a las víctimas, a estos paisanos, nuestros hermanos y hermanas nuestras, para que no caigan en la tentación de caer en manos de estos políticos tradicionales, para que terminen robándoles esa posibilidad de representarse a sí mismos, de que su voz, sus sueños, sus esperanzas se vean representadas en el Congreso de la República, sino que terminen sirviendo a intereses mezquinos y electoreros de ansias de poder local y regional, estos politicastros, politiqueros de siempre. Entonces hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atento a la reglamentación y a mirar con buenos ojos esta ampliación de la democracia. Porque otra de las facetas que ya estamos escuchando en el cacarear de la ultraderecha es que con el populismo barato han venido tratando de decir que ellos mismos ya sobran en el Congreso, bueno, cosa que no es del todo mentiras, ellos sí sobran en el Congreso. Tendiente a decir que hay que achiquitar el Congreso, pero no es tanto de achiquitar el Congreso por buscarle mayor funcionalidad, sino para asegurarse ellos mismos su permanencia en el Congreso. ¿Cómo es esto? Es decir, a la medida que se reduce la democracia, nuevamente se reducen las posibilidades de que personas como las víctimas, o como usted y yo, como la gente de las resistencias, de las primeras líneas, puedan acceder a esos espacios, habida cuenta de que en aras de reducir el tamaño del Congreso, las curules sean mínimas y el acceso a ellos sea totalmente difícil. Entonces, en esa misma idea están diciendo que en este momento no son necesarias las curules de la paz, las curules de la víctima. Miren ustedes la mezquindad, el egoísmo y las ganas de arrebatarle inclusive a las víctimas ese espacio que enhorabuena se les reconoce. Entonces, ahora andan con el cuento de que eso cuesta mucho. Las ciudadanías decentes de este país, ustedes y yo y otros amigos, tenemos que sentarnos, o mejor dicho, pararnos firme en la defensa de estas curules, pararnos firme en la defensa de la democracia y sacar a escobazos aquellos y aquellas que osen arrebatarle a las víctimas o intentar arrebatarle a las víctimas ese sagrado derecho de representarse y de levantar su voz, ya no de protesta, sino para promover su restitución o la restitución de sus derechos.
allá donde se define la política y donde se define nuestros destinos, que es en el Congreso de la República. Entonces, no es por la vía de reducir la democracia como vamos a mejorar la democracia y a ir a transitar, ir transitando los caminos a la paz, todo lo contrario. Hay que ampliar esa democracia. Por eso, bienvenidas sean las curules de la paz y bienvenido sea la renovación del Congreso en el próximo año 2022. Vamos a tener que seguir hablando de las curules de la paz, apenas se está implementando. Vamos a tener que seguir hablando de la renovación del Congreso y vamos a tener que seguir hablando en defensa de la ampliación de la democracia y de la ampliación de formas de participación directa del pueblo en sus decisiones, en las decisiones que nos afectan. Eso de la Asamblea Nacional Popular está muy bien, eso de las asambleas municipales está mejor, y hacia allá tiene que tender la nueva democracia de Colombia, no como dicen sus detractores, los de la extrema derecha, que la democracia es muy costosa y que por lo tanto hay que reducirla, y que a toda hora la democracia la asocian, cuando no es para ellos, con el terrorismo. No caigamos en ese cuento. Vamos a tener que seguir hablando de esto, pero eso será en otra oportunidad, con más tiempito, para no seguirlos aburriendo con estos temas que son un poquitico complejos, pero que los vamos a ir desarrollando paulatinamente de aquí al próximo año. De mi parte por hoy no es nada más, agradecerles a ustedes que tengan la paciencia de escucharnos y de vernos, y de invitarlos a que nos sigan visitando en nuestra página fanpage de la Conversa de Fin de Semana en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog, que ahorita lo vamos a colocar acá en la visual de ustedes, para que nos podamos seguir conectando. Una vez terminada esta emisión o este estreno en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales, vamos a compartir este video en nuestras demás redes sociales. Por favor, cuídense mucho. Si tienen la posibilidad de vacunarse, vacúnense, pero no obstante haberse vacunado, por favor sigamos en la campaña de lavando las manos, de colocarnos bien el tapaboca, boca y nariz, el distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Ya por ahí las asociaciones médicas, las organizaciones médicas de este país están llamando la alerta por este afán de apertura de estadios, de escenarios de espectáculos, porque, según dicen estos expertos, podríamos estar corriendo riesgos de un nuevo pico altísimo de pandemia, y agravado con la llegada de las famosas nuevas cepas de este virus. Voy a dejarles un momentico aquí nuestras redes para ya venir a despedir este programa. Ahí estaban viendo ustedes nuestras redes, Facebook, La Conversa Fin de Semana, nuestro Twitter, la Conversa Fin de Uno, nuestro canal se llama nuestro canal de YouTube, La Conversa de Fin de Semana, y nuestro blog www.laconversafindesemana.blogspot.com. Cuídense mucho y nos estamos viendo en esta conversa de fin de semana. Sean ustedes muy amables y por favor tengan un fin de semana muy feliz y cuídense.